familia de YouTube, ¿cómo estáis? Espero que os encontréis de maravilla. Bueno, ¿qué receta traigo yo? Una receta típica de Semana Santa. Esta receta no puede faltar en Semana Santa. No puede faltar. Unos buñuelos de bacalao, muy sencillos, caseros y que además nos aumenta un montón. Con pocos ingredientes hacemos mucha cantidad. Y aquí os enseño los ingredientes. 2 patatas cocidas, yo aquí he preparado 4, por si acaso tengo que añadir un poco más, pero ahora os voy diciendo. 5 huevos, 4 dientes de ajo y una guindilla. Esto es al gusto. Perejil, esto sí, tiene que ser un montón, que serían unos buñuelos de bacalao sin el perejil. Aquí tengo 200 mililitros de agua. Un poquito de sal, pero cuidado con la sal, que si el bacalao está mal desalado, que está poco desalado, digamos, va a tener su punto de sal ya. Lo probamos luego y si vemos, lo añadimos. 120 gramos de harina. Aquí viene el ingrediente principal. Aquí vamos a echar 400 o 500 gramos de bacalao. Pueden ser migas de bacalao, pueden ser pues los recortes que gastemos. Sobre todo lo vamos a tener para Semana Santa casi seguro porque es un ingrediente principal y con los recortes nos vale. Y voy a añadirle un poco de mantequilla. Pues ahora vamos con la receta. Bueno, pues lo primero, una vez que tenemos cocidas las patatas, mirad qué blanditas están, como entra el cuchillo bien. Las dejamos enfriar un poco para poderlas pelar bien. Pues vamos a confitar el bacalao. Lo podemos hacer en una sartén, pero como yo voy a hacer bastante cantidad, he puesto una cazuela un poco ancha con abundante aceite. Y aquí lo que voy a hacer va a ser confitar un poco los ajos. Y así ya le da un poco de sabor. Echamos los ajos que se vayan cociendo un poquito. Y una guindilla. También la echamos. Esto ya os he dicho que es al gusto. ¡Ah! Copito, ¿qué me estás riñendo? Porque no es carne hoy, claro. Hombre, ¿cómo haces eso? Que estamos grabando para YouTube. Ahora ya vamos a echar el bacalao. Que se vaya confitando también, que se vaya haciendo muy lentamente. Hay 2 maneras de hacerlo. Podéis hacerlo desmigado y saltearlo en una sartén y luego ya añadirlo a la masa, la pasta chus, que ahora la vemos. O lo podemos confitar. Yo lo que quiero es que quede el bacalao entero para encontrarlo, para que digamos, sabe a bacalao pero no lo encuentro, no. Yo quiero que encontréis los trozos de bacalao. Pues lo he hecho al aceite sin que esté muy caliente. Tenemos una receta ya con bacalao confitado, con croqueta de yema de huevo, que os lo dejo aquí. Pues nada más, abundante aceite y que no se fría, que vaya ahí confitándose poco a poco. Ahora ya que lo tenemos preparado, vamos a hacer la pasta chus, que la pasta chus es muy sencilla. Esta la voy a cambiar un poco de otra receta que tenemos por aquí, que también os dejo, de pasta de petit sous o buñuelos dulces. 200 gramos de agua, lo ponemos a hervir y le echo una cucharada así de mantequilla. Yo he sacado un poco más para que se vaya templando, pero le echo un poquito de mantequilla. La sal, como os digo, lo echamos a última hora. Ahora lo dejamos que se derrita y que hierva un poco el agua. Bueno, ya está derretido y ya está hirviendo. La mantequilla también la podéis sustituir por un poco de aceite de este y le va a dar buen sabor. Pues ya está hirviendo y le añadimos los 120 gramos de harina. Ahora ya lo he retirado del fuego y aquí lo que tenemos que hacer es que se unan bien los ingredientes. Ahora se hará una masa dura. Mirad cómo se hace una bola, pues le movemos un poco. Esto es muy importante. Bueno, mirad qué bien está, ya se han unido bien. Pues lo ponemos en un bol un poco más grande para poder mover bien. Pero tenemos que tener cuidado con el bacalao, que no hierva mucho. Ahí lentamente, y cuando veamos que coge calor, le apagamos y le dejamos unos 20 minutos. Pues ahora aquí echamos un huevo, esto es muy importante. Como no lleva la levadura, esto va a hacer que nos aumente, que sufla mucho más. El huevo de uno en uno. Ahora va a parecer que no se unen los ingredientes porque bailan entre ellos, como digo yo siempre. Pero bueno, es lo que más cuesta un poco ahora, el primer huevo. En cuanto esté unido, vamos a añadir el siguiente. Así, todos de uno en uno. Bueno, mirad, he echado ya 4 huevos. Mirad qué textura tiene. Podemos añadir el otro, pero nos va a quedar muy líquido. Pero por eso mismo tengo la patata, pero yo creo que no merece la pena echarle. Este le reservamos, mirad, tiene que caer así de la cuchara. Si le echo el otro, queda demasiado líquido. Y el bacalao, mirad cómo va. Yo ya le he apagado el fuego. Lo dejo que se enfríe un poco para poder trabajar con él.
Ya le retiro. Pues ahora ya visteis cómo quedó. Vamos a hacer puré la patata. Con un tenedor vamos a aplastarla bien. Hay mucha gente que no le echa patata, pero le va a dar un buen sabor y una buena textura. Bueno, ya tenemos el puré aquí a tenedor, como digo yo. No hace falta más a puré, ¿eh? Mirad, bien fino. Pues bueno, ahora le vamos añadiendo a la pasta. ¿Ya habéis visto la textura que tenía la pasta? Pues esto lo va a espesar. Por eso, con 4 huevos nos vale. Y patata, pues echamos la cantidad que veáis también. Esto es darse cuenta uno. Claro, esto es muy fácil cuando te gusta la cocina, la vives de otra manera, ¿no? Pero para el que no os gusta tanto, tenéis que estar un poco pendiente. Ya veréis cómo enseguida le cogéis el gusto. Eso no pasa nada, estos son los grumos de la patata. Esto ya lo tenéis, ¿eh? No importa que quede algún grumo. Antiguamente se hacía una patata que se llamaba patata delfín. Pues esta se pone en una manga pastelera, ¿vale? Con el agujero un poquito gordo, y vas echándolo directamente a la sartén. Y vas cortando, pim, pim, vas apretando y vas cortando. Patata delfín, muy rica para guarnición de carne. Esto ya lo tenemos, pero esto también, el bacalao, ya está confitado. Aquí tengo un bol y lo vamos sacando. No hace falta que esté muy cocido, porque luego ya se va a terminar de freír con el buñuelo. Y todo este agua, que es la gelatina realmente, lo vamos a guardar para hacer un truquito que os enseño enseguida. Si os está gustando, suscribiros, dar a like, y todo eso que digo siempre. Vamos a sacar la guindilla también, la dejo por ahí. Y los ajos que ya estarán un poco blanditos, que estarán cociditos. Ahí están blanditos ya. Los dejo que vayan enfriando un poco. Y este aceite, que no veáis qué bien huele, pues este aceite lo voy a poner ahora cuando esté frío en un tupper así un poco alto, o en el mismo vaso batidor, que vaya posando. Este colorín que huele, bueno, le va a dar un sabor auténtico a los buñuelos. Lo vamos a freír aquí, en este aceite, pero tenemos que quitar la gelatina, el agüilla que he soltado. Bueno, mirad, aquí tengo reposando el aceite. Aquí era lo de la parte que estaba arriba, y aquí lo que es la gelatina. Y con ello vamos a hacer algo. Vamos a hacer un pilpil rápido, que también tenemos la receta aquí. Os dejo aquí el enlace. Y bueno, pues mirad, seguimos. Aquí tengo los ajos. Los ajos, ya os he dicho que los he cocido para que no sepa a ajo, porque hay muchas veces que parece que está el ajo crudo. Esto os recomiendo, quizás sean muchos estos 4 dientes, os recomiendo que vayáis haciendo pruebas. Yo voy a echar nada más que 2. Ya así aplastadito y a la pasta. Ahora aquí vamos a echarle un buen puñado de perejil. Perejil lavado, perejil fresco, bien picadito. Esto sin perejil no se puede hacer. Y bien, ahí está. Luego veré si hace falta más. Bueno, aquí estoy viendo, me estoy dando cuenta que antes no eché un huevo, porque estaba bastante líquido. Pero mirad la textura que ha cogido con el puré. ¿Qué pasa? Que si está tan espeso, visteis que antes así como que caía, goteaba, ¿no? Pues me di cuenta de que, claro, ya lo expliqué, además lo dije, que el puré lo iba a espesar. Pues vamos a echarle, a apuntarlo, clink, 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 la campanita. Esto ya es de hacerlo muchas veces, pues te vas dando cuenta, ¿no? Pero bueno, lo bueno es explicarlo y decíroslo, por supuesto. Desmigamos el bacalao en trozos grandes. Mirad cómo sale en lascas. Que se note, Por eso os lo he dicho al principio, no picadito, sino así, en grande. Que se encuentre en ello. Y aquí cantidad, pues ya os digo, podéis echar la cantidad que deseéis. Voy a ver cómo está de sal antes de mezclarlo, porque si lo mezclo mucho, se nos va a desarmar el bacalao, se nos va a deshacer. Y quiero que lo encontréis así en pedacitos. Pruebo un poco la masa, sosísima. Y pruebo un cacho de bacalao. Claro, hay que probarlo todo, siempre os he dicho. Hay que probarlo todo para saber a qué sabe, para saber su punto de sal, su textura, todo. Y ahí nos damos cuenta de muchas cosas. Y pruebo el bacalao a ver cómo está. Está en su punto de sal. Entonces, yo noto la comparación ya mezclada, va a estar un poco soso. Entonces, le echo un poquito de sal. Muevo esto y ya, para mezclarlo
Con mucho cuidado. Voy a esperar a mezclarlo a última hora para que no se desarme. Y mirad, este que le tengo bien limpio de agua de gelatina, lo he hecho ya a la cazuela o sartén. Huele de maravilla con el ajo, la guindilla. Y ahora este con mucho cuidado, sin que caiga lo de abajo. Claro, porque ¿qué hacemos con el aceite? Si además nos viene genial porque tiene su sabor a bacalao, a ajo, bueno, pues nos van a quedar unos buñuelos estupendos. Con cuidado de que no nos caiga nada de gelatina. Vale, si esto lo metemos a la nevera, pues lo sacamos cuajado, digamos, congelado. Esto ya lo dejo reposar. Y mirar aquí, ha soltado, mientras estaba enfriando un poco, ha soltado todavía más la gelatina. Y esto pues se lo quito. Y esto se lo echo. Bueno, pues esto ya para moverlo con cuidado, con una lengua mucho mejor, que parece que es más suave, digamos. Digamos bien esto. Y ahora ya lo echamos. Y lo mezclamos como si fuera un bizcocho, ¿eh? Así con cuidado, se mezcle bien pero que no se desarme. Ya el aceite ya lo he puesto a calentar. Mientras termina de calentar el aceite, vamos a hacer el pil pil en un momento. Tengo aquí la gelatina, la colamos. Con el colador vamos moviéndolo y vamos añadiendo aceite como si fuera una mayonesa. Y ya os he contado que tenemos el enlace aquí en mi canal. Antes de que se me olvide, quiero saludar a María Rosario de Santiago de Compostela, a María José Revuelta de San Sebastián y a Blanca, mi amiga Blanca de Castañera. Un abrazo muy fuerte. Mirad cómo ha quedado el pil pil, bien espesito. Pero ¿sabéis lo que he hecho? Mucho más fácil que con el colador todavía, porque este da igual que no se nos quede frío. No es como en esa receta que os comenté. Y le he metido la batidora, mucho más fácil. Estoy aprendiendo con vosotros. Pues esto, diréis que para qué es, pues para ponerle un adorno encima del buñuelo. Vamos a ver cómo va de temperatura. Damos la mano, tampoco tiene que estar demasiado caliente. Y yo creo que ya está. ¿Veis cómo se notan los trocitos de bacalao? Ahora con 2 cucharas y luego os enseño cómo lo hacían antiguamente. Pues cogemos una porción de ello, no que no sean muy grandes tampoco. Y esta a mí me gusta mojarla un poco en el aceite para que resbale bien. Y nada más que empujar. Ahí está, qué sonido más bonito. No les hagáis muy grandes porque ya crecen ellos. Bueno, ya una vez que han crecido, lo que hacemos es bajar un poco la temperatura porque si no se nos quedan crudos. Y mira, lo bueno que tiene el buñuelo es que se le da un toque y suele darse vuelta él solo, ¿veis? Bien, bueno, pues esperar a que estén bien doraditos, tenerles unos 3 minutos, 4, con cuidado de que no se nos quemen, claro. Que no se doren demasiado. Ya tengo el papel secante ahí, el papel de cocina y sacamos. Mirad, bien doradito, bien crujiente. Estos se comen calientes. Lo mejor es hacerlo al momento. La pasta la podéis tener hecha el día antes. Tranquilamente, el día antes en la nevera tapado con un film y nada más que a la hora de comer, pues prepararlos, sacarlos de la nevera y hacerlos. Y ahora os voy a enseñar cómo lo hacían las abuelas con las manos. Con el dedito cogían poquita cantidad y así. Pues bueno, voy a hacer un montón de ellos, voy a seguir haciendo y ahora nos vemos. Bueno, pues aquí tenemos el resultado final. Fijaros qué cantidad de buñuelos han salido. Bueno, si os ha gustado, suscribiros que me hará una gran ilusión y me ayudará a seguir adelante. Y comentarme qué os ha parecido y qué recetas queréis próximas que hagamos. Bueno, aquí tengo el pil pil. Lo he metido en un biberoncito para poner un poco a cada uno. Y perejil para espolvorear por encima por si queréis. Entonces lo podemos poner. Estos son los que hicimos al principio, un poco más grandes. Y le vamos a echar un poco de pil pil a cada uno. También le podéis poner una tirita de pimiento de piquillo, quedaría muy bonita. Bueno, pues así aprovechamos toda la gelatina y todo el jugo que nos suelta el bacalao. Y el aceite, pues como habéis visto, hemos aprovechado el mismo de confitar el bacalao. Y aquí, bueno, podemos hacer lo mismo, pero vamos a cambiar un poco. No sé qué tal quedará. Vamos a ver. Con un poco perejil y tenemos una pirámide de buñuelos de bacalao. Una fuente muy bonita y estos para los vecinos. El vídeo llegó a su fin. Espero que os haya gustado. Aquí tenemos vecinos. Ven para acá, ven. Hola. Rosa, hola. Ay, qué vergüenza. Sí. Coge uno y probamos. Venga, ¿vale? Vamos a ello. Y pegamos disco y luego lo probamos con pil pil. ¿Qué hemos hecho un pil pil? A ver con qué te gusta más. Y hemos aprovechado
La gelatina del bacalao. No defraudas nunca. Ah, riquísimo, Buenísimo. ¿verdad? Está muy rico. Adiós, hasta la semana que viene. No os lo perdáis.